Por favor, mae. Por eso le digo, mae. O sea, no es como que sí, pero como que no, Ajá, ¿entiende? ajá. Como que puede ser. Yo estoy en huelga en realidad en este momento. Mae, sí le creo, no es que esté más medio sindicalista. Voy a estar en huelga, soy Siempre va a estar en huelga, mae. comunista, socialista, mae, Hijo de PRI a los puta, mae. Ya lo vi, legítimo sindicatos. así, en la negociación del FES, el mae encadenado a la sede a Mae, la Fernando, sede de San Pedro de la UCR. yo lo considero de una de las personas que me rodean más inteligentes En el y me da una pretil. lástima, mae, que En esté, el pretil, mae. Con un una lástima cordón amarrado así. que esté tan No, pero manipulado y está sesgado, bien, mae. mae, sí, sí. Al Mae, final es por los derechos sociales de la gente. Es que, mae, ya nos sí. vamos a... ¿Cómo estás? ¿Cómo Todo estás? bien, mae, todo bien aquí. No, no, no tan adoctrinado. Pero ahí vamos, mae. Y, mae, sí, no, mejor no nos metamos en esos ¿Verdad, temas. O verdad? ahorita, tal Sí. vez hagamos la introducción, mae, saludemos a la gente, mae, Y ahí en la pausa. y si fluye la discusión, Ok, así. ok. Nos vamos. Pero sí, Nos vamos políticos nos podemos ir bien políticos. desde la parte académica de la política, Yo de primero cómo necesito los hacer como una sistemas respiración. democráticos utilizan el adoctrinamiento en su favor para promover sus causas, sus Los derechos, objetivos, los para intereses del alinear a las capital. sociedades con ciertos intereses. Los intereses del capital, de los dueños de medios de producción. Bueno, yo no creo que ese sea el caso, por lo menos en Costa Rica, de las universidades estatales, mae. No, 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 más bien Más bien lo contrario. más bien la afirmación que usted estaba haciendo es a lo que usted apoya, por lo menos es lo que me No, transmite no, que no, yo apoya. no apoyo nada. De Yo no estoy, yo no parece. estoy ni de un lado ni del otro. Yo nada más vengo a expresarme aquí. Ok, ok, ok. Está bien. Bienvenidos a lo normal. ¿Usted cree que es libre? Salude a la gente. ¿Cómo está, gente? Pura vida, buena Tanto nota, mae. tiempo, estamos de Tanto vuelta. tiempo, mae. Teníamos rato, como 2 semanas de... Andábamos No, 2 meses ahí más bien. haciendo mandados, pero ya estamos de vuelta. Haciendo mandados los domingos y los sábados. Y por eso no grabábamos. Por eso estábamos atrasados. Estamos haciendo una rima. De mae, lo intenté. ¿Cómo estás, Intentando amigo? rapear, ¿Cómo mae, estás? todo bien, Dame la mae. mano, vamos a hacer los pases en este momento, mae. Claro que sí. Sonó como BJ Campos. Por supuesto. Saludo a Chichi que nos acompaña nuevamente, mae. En los En controles. los controles, Chichi. Luis Aguilar en los controles. ¿Por qué le dicen Chichi, mae? Mae, yo creo que el hermanillo le puso así y cuando lo conocimos el hermanillo nos dijo, mae, este mae es chichi. Y así se quedó, weón. Es legítimo porque a veces los hermanos no saben pronunciar bien el nombre y lo reducen o lo pronuncian mal y dicen así. Bueno, así me pasó con mis tías y mi mamá, que mi tío era menor, mae, y no sabía decir bien los nombres y hacía alguna Mae, yo le voy a decir abreviatura. una vara, apodos hay, mae. O sea, hay apodos de apodos. Desde una vara como chichi o un mae que le digan el nombre de una manera diferente porque lo decía mal cuando estaba empezando a hablar o mae, porque el hermanillo cuando empezó a hablar le decía de alguna manera o no sé, mae, por X o Y circunstancias están como ese tipo de apodos hasta los apodos mae, más bizarros y las varas más mae, raras que usted se pueda imaginar, que casi Totalmente. siempre son los de los maes que detienen por narcotráfico. ¿Usted no ha visto esa vara? Mae, Que ¿cómo es es? como, Pecho de mae, rata. detuvieron no sé quién, alias tuerca de muelle. Qué apodos más Oh, raros, mae, no mae. sé, weón. Mae, ¿usted me escucha bien ahí? Sí, 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 Yo siento tranquilo. que esto... Tranquilo, tranquilo. Vamos a ver, vamos a... Respiramos ya, nos escuchamos bien, ahora sí. Es que más, soy yo el que Estamos no, fluyendo. soy yo el que no se escucha aquí, pero todo bien, Ok, ok. no hay retorno. Mae, ¿qué le iba a decir? Vea, apodos, mae, por ejemplo, no sé, mae, en la escuela o en el cole, en el aula siempre hay un gordo. Mae que le dicen gordo, digamos. Sí, sí, como en el grupo de compas siempre hay Un mae que le dicen chino, un mae que le dicen negro. sí, 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 legítimo. Pero eso que usted decía, más, sí, yo creo que más eso, como en el caso de Chichi, es Ajá. como, el familiar o el hermano o así, no pronunciar ¿Cuál es bien su el apodo? nombre. ¿Tiene un apodo? Mae, nunca tuve Nunca. apodos, nunca, No nunca, le decían nunca. así como pelón Pelón o ahorita porque ando pelón. tío pelón. No, no. O sea, bueno, un tío siempre me dijo pelón, pero no porque estaba pelón. Ajá, Fue ajá. como que así me puso, pero solo él me decía así. Ok, No fue como un apodo o sea, que siguió utilizando el resto de las personas ok, como para ok. identificarme. O que le dijeran así, ma, no sé, Mol San Pedro. Más que ya empiezan O... con los insultos, ma. Ma, si usted supiera todos los apodos que yo he tenido, ma. Sí,
Y por eso, tal vez por eso. Ma, Está vea, en la escuela reflejando. me decían cocorí. Cocorí, O sea, fue como un año, pero le decían cocorí como a 70 más morenos solo por ser que habíamos, morenito. ajá, sí, porque como estábamos leyendo el libro, weón, entonces era Sí, como sí, el tema de legítimo. la vara. Ma, ya no se sigue leyendo ese libro o no lo utilizan en Mae, el hubo sistema como una educativo, situación, me ¿verdad? parece, como que lo quitaron y metieron unos amparos para que lo volvieran a poner, pero no me acuerdo en qué quedó la Que vara, mae. tantas cosas han cambiado en los colegios, mae. Mae, muchas cosas, mae, y justo eso nos lleva al tema de hoy. ¿Cuál es? El tema de hoy. Ahí suena el jingle de la vara. Jingle. El Ok. jingle, mae. Y, mae, Te voy a cantar un lo que vamos a villancico. hablar es una reciente decisión del Ministerio de Educación Pública en Costa Rica de prohibir piercings, tatuajes, pelo teñido, uñas postizas, maquillaje y ciertas otras cosas que según el MEP no deberían darse hasta ciertas edades. Entonces, hasta que usted no tenga los 18 años, usted no puede venir con ese poco de cosas raras, mae. Ma, la primera pregunta que a mí me nace es ¿en qué momento sí se permitió? Porque Ajá. cuando estuvimos en el colegio no podíamos andar con el pelo largo, no podíamos tener Ma, yo tatuajes. le voy a decir una vara, por ejemplo, ma, yo estuve en un par de colegios, pero ma, el primer cole en el que estuve, hay un director, ma, yo a ese ma nunca lo voy a olvidar, ma. Quemémoslo aquí. Yo no sé si para bien o para mal, pero ese Ok, mae ok. no permitía llevar los zapatos sucios. Y el mae se Wow. paraba en la entrada del colegio con un betún y un cepillo. Y si usted venía con los zapatos sucios o andaba amarrado ahí, mae, medio raro que se usaba, o no sé, mae, alguna vara diferente, ese mae lo paraba y le decía, tome, mae, embetune sus zapatos. Ma, me parece bien, Y la yo me verdad. acuerdo, mae, que en ese momento, por lo menos cuando yo estaba en séptimo, la moda era, mae, usar unos zapatos que eran como de gamuza, mae. Koala, los famosos koala. Mae, unos hush puppies eran. Hush puppy. Pero sí, los koala también Yo se me acuerdo usaban. que la gente le decía, ajá, los koala Y y... por ejemplo, mae, el koala es gamuza. Usted no va a embetunar Ajá. esa vara porque, mae, se caga en el zapato, weón. Totalmente. Y el mae, si el zapato estaba así medio sucio, mae, venga, embetune. Si usted andaba el pelo, mae, más largo, creo que de las orejas, mae, ese mae le cortaba el pelo, weón. Él le cortaba el El pelo. mae le cortaba el pelo, Ma, lo ¿dónde estuvo metía a la ese señor? dirección. ¿En cuál ejército? ¿De dónde Mae, venía? ¿verdad? Pero sinceramente, mae, mis respetos, porque era un tiempo en el que había mucha vara de que, todavía, mae, pero barras organizadas, mae, y como que uno palpaba en el ambiente que el ser parte de esa barra, por ejemplo, donde yo estaba, Ujú. era como una vara tuanis, mae, como de sentirse aceptado socialmente, porque la Totalmente. mayoría de gente popular en ese espacio pertenecía Y a la no- barra, mae, o estaba cercana a alguien. Y normalmente esos grupos, mae, están conformados por los vagos, los maleantes, Exacto, los que mae. se Entonces, escapaban, di, los que mae, hacían maldades. está bien poner disciplina, un toque. De hecho, yo estoy súper de acuerdo con esta decisión del MEP, mae. La Sí, aplaudo, la la aplaudo verdad. 100%, mae. Mae, todavía no tengo como una posición, pero volviendo al tema de lo que usted explicaba de su director, mae, eh, ese tipo de cosas no. Yo sé que no influyen, mae, en si la persona es buena o mala estudiando. A ese no era el punto, mae, sino que más bien ese tipo de acciones, por ejemplo, mae, el levantarse y tender la cama, Ujú. no es el hecho de que usted tendió la cama, es que usted, Fomentan disciplina, mae. exacto, usted empieza a generar hábitos que fomentan disciplina y eso se va a reflejar en el resto de su Exacto. comportamiento y de las cosas que usted haga en la Ajá. vida. Mae, y uno entiende que si usted quiere hacer las cosas bien, de forma legal, mae, de forma sin abusar de otros, a través de la disciplina y la constancia, usted sabe que es la única forma, es el único secreto, digámosle, para usted alcanzar las cosas. Y ese tipo de acciones, mae, fomentan eso y ayudan a la gente a que sea disciplinado, a que sea ordenado, a que tenga limpieza, a que tenga buenos hábitos. Ujú. Entonces, mae, me parece bastante De hecho, bien. usted decía, mae, como que cambió, ¿verdad? ¿En qué momento sí se permitió? Sí, exacto. O lo que sea. Entonces, lo que dice el MEP, mae, y de hecho, el argumento para implementar esta prohibición a partir del próximo curso lectivo es que la vara estaba como muy a la libre, mae. Ujú. Entonces, en tal escuela, según el criterio de X persona, mae, se puede tal cosa, y en tal otra vara diferente, mae. Entonces, como que quedaba muy a la libre. Entonces ahora es un reglamento estándar y lo tienen que seguir todos los centros educativos públicos del país. Ma, y Y no sé si atañe a los privados, porque sé que los MAES tienen como su propia normativa, pero sé que también tienen que acogerse a ciertos lineamientos del MEP también. Sí, totalmente. Me imagino que sí. Lo que iba a decir es que nada de lo que pasa y sucede está fuera del tema sociopolítico y económico, mae. Ujú. A lo que voy con esto es, nos empezamos a vivir un cambio generacional y de costumbres, por lo que ahora hablábamos, de hecho, antes de empezar a grabar y todo lo demás. Ahora los muchachos, mae, vienen y se hacen los tatuajes en partes donde sean más bien muchísimo más visibles, Ujú. normalmente en las manos,
en el cuello, es donde usted más ve. Antes, cuando estaba esto, digamos, o estaba de moda, o la gente quería expresar diferentes cosas a través de los tatuajes, más bien uno buscaba donde no se vieran los tatuajes, un lugar donde se Mae, ocultaran de cierta forma. sí, no, mae, porque igual uno se hace un tatú, uno quiere exhibirlo, mae, obviamente. Ajá, ajá, a lo que voy con eso que estoy explicando es en el momento, digamos, que nosotros como generación empezamos Ajá. a adquirir como estas costumbres o... Además de que era súper mal visto, mae. Entonces era como, mae, mejor lo camuflo un toque porque si no alguien va a tener prejuicios. A eso es lo que voy, o sea, cuando nuestra generación empezó o se popularizó más el tema de hacerse tatuajes, uno se los empezaba a hacer en lugares donde no se vieran, tal vez por un tema, como dice usted, de Ujú. prejuicios, o por un tema mucho laboral. Mira, si También, tenés sí. un tatuaje que está expuesto, hay probabilidad de que no te contraten, No, que habían, te ya no, juzguen. mae. Habían en ese Sí, ya momento. esa hora. A eso es lo que voy, o sea, quiero ser como ese recorrido, de que Ujú. en esos momentos o en ese tiempo la situación era así, o sea, usted tenía que ocultar su tatuaje o no hacérselo porque le cerraba puertas. Porque en su momento ahora buscábamos información y sabemos que estos ya son costumbres milenarias, pero cuando se empezaban a ver más las personas tatuadas eran rebeldía o mucha gente que viene de la Mae, yo cárcel. creo que sigue existiendo un prejuicio bien que mal, aunque estoy de acuerdo con esta determinación del MEP, mae, pero creo que sigue siendo un poco prejuiciosa por un tema de que, mae, la sociedad actualmente, la adolescencia o no sé, digamos, los jóvenes están tendiendo a idolatrar personajes que no son realmente positivos para la sociedad. Y eso, mae, está repercutiendo en un montón de incidencias que, mae, que son, no son buenas para la sociedad. ¿Por qué? Porque, mae, idolatran personajes que no son positivos o que tienen mensajes que son una basura y algunos coincidentemente andan súper tatuados. Que, mae, ojo, yo no estoy diciendo que la gente que se tatúa, mae, que esté cero bronca con esa vara y me parece que se ve tuanis, mae. Nada más que nunca me lo he hecho por vara, pero creo que se ve tuanis, mae. Y no tengo prejuicios al respecto porque siento que es una estupidez, mae. Eso no determina quién usted es. Pero hay algunas manifestaciones, mae, que los jóvenes copian y que no solo copian el tatuaje, más, sino que copian actitudes, digamos, de esas personas. Ujú. Ma, no sé por qué, porque les llama la atención y no son personajes ma, tan positivos, aunque voy a sonar muy señor, ma, pero hay mucha música ahorita que tiene un mensaje ma, demasiado mierda. Sí, sí, Entonces, sí. hay mucha vara que uno ve ma, donde es como una apología del delito, donde se termina idealizando lo que hace el delincuente o el narcotraficante o lo que sea. Y hay gente que como que mae, tiene estereotipos, digamos, o sigue estereotipos que muchas veces se presentan también mae, en ese tipo de contexto y entonces siento yo que está bien que el MEP lo haga así, mae, porque ya después de sus 18 quizás usted tenga una mente un poco más amplia para decidir qué estereotipos sí quiere seguir y qué no, mae. Sí, 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 le entiendo el Con esa punto. hablada de hondísima, concreto ahí como mi idea. No, no, pero está bien. Me costó, Le pero costó mae, expresar. No, no, sí. pero está bien, es que, yo creo que creo no, estoy seguro, son diferentes temas que influyen en esta decisión, que a un final, como dice usted, o sea, hay prejuicios, yo estoy también bastante tatuado y soy un Y eso no le impide a usted ser un profesional. profesional, Exacto, exactamente, soy un mae. profesional, terminé mi carrera universitaria, tengo mi trabajo, etcétera, etcétera. Podría tener un piercing o varios y eso tampoco le iba a incidir en nada, mae. Correcto, tal vez el punto es, o sea, creo que es desde varios puntos, por eso yo, tal vez del primero que quiero comentar, es la pregunta que le hacía, ¿desde cuándo más bien cambió la situación? Ajá. Y yo creo que está muy relacionado a los cambios políticos, sociales, que vinieron pasando con todo el tema libertario la aceptación de todo el tema LGTBI, como más las libertades, o sea, toda esta corriente de que las personas, o sea, pudiéramos ser más libres en cuanto a nuestras preferencias sexuales Mae, o a nuestras vestimentas. Permítame obviamente es un terminar tema la... político, pero sí, dale, dale. Ok, ok, exacto. A lo que voy es que esos cambios políticos y sociales Ujú. influyeron en que digamos los jóvenes o los adolescentes no se vieran limitados a poder hacer este tipo de cosas, de Ujú. tatuarse, de tener el pelo largo, porque creo que no fue algo como que, mira, ahora la ley sí lo permite, sino que
todos esos cambios sociales hicieron que hubiesen más libertades y que las personas empezaran o ya no hubiese tanto prejuicio, porque también cambiaron las generaciones de profesores y ya eran profesores de nuestra generación que también seguro estaban tatuados, etcétera, etcétera. Y eso fue generando ese cambio. Y que los jóvenes ahora tuvieran esas libertades y ahora usted ve muchos adolescentes en los colegios tatuados, con piercing, pelo largo, etcétera. Y como dice usted, ahora el segundo punto, lamentablemente lo que hacen es, porque uno sabe qué es lo que mueve las masas, y lo que hacen es seguir esos personajes que lo que promueven, son otras cosas como el maleanteo, el consumo de sustancias. No todos, mae, no No todos. todos, Es generalizar, claramente. obviamente, mae, pero una mayoría, weón. Una mayoría. Y es que también hubo un cambio en la música que se escuchaba. O sea, tal vez antes estaba un poquito más disimulado, pero el trap ya empezó a ser como un toque más Ujú. descarado. Los corridos también, yo creo que Sí, se habla claro, mucho weón. del narco. Y no sé qué otro tipo de música que no escucho, y claramente todos somos influenciados por lo que escuchamos, por lo que vemos y nosotros lo vivimos. Lo que pasa es que, como usted dice, yo creo, por ejemplo, yo mi primer tatuaje me lo hice como a los 20 años. Mae, le voy a hacer, digamos, por ejemplo, ¿qué pasa si usted se hubiera hecho su primer tatuaje a los 15 años, mae? Porque ahora, como que son varas que pasan a edades más tempranas. Claro. Que se haga el primero a los 15, mae, y se hace, no sé, weón, una AK-47 aquí en la frente, mae, porque en ese tiempo se sentía muy Y gangsta. es que no está lejos de la realidad. A eso Yo veo un voy, weón. montón así. Y usted se lo hizo a los 15 porque se sentía muy gangsta, weón. O yo, por ejemplo, mae, que cuando tenía esa edad me sentía muy rasta, entonces que me hubiera Ujú. hecho, no sé, mae, La mata de una marihuana. mata aquí en la frente, o un Bob Marley, weón, o lo que sea. Ujú, Con todo ujú. el respeto, me sigo sintiendo un rasta Yo soy más, un rasta pero ya también. pienso diferente, mae. ¡Ya! Entonces, a lo que voy es, mae, usted en ese momento tal vez no tiene la madurez, mae, para representar sus emociones de una manera tan certera en algo, mae, De de, no hecho, sé, de su fachada, ¿me de hecho, entiende? se lo explico neurológicamente, Ok, adelante, por favor. Adelante. El coach El córtex prefrontal, que es donde se desarrolla el razonamiento, termina de desarrollarse como a termina de los desarrollarse a los 20 y algo 25 más, ¿sí? años. Por eso es que, a pesar de que, y lo digo porque, y lo he aprendido porque tengo una hija adolescente, y yo se lo he explicado esto a ella, a pesar de porque ellos de cierta forma pueden razonar, lo que pasa es que esa parte de su cerebro no ha madurado completamente. Ujú. Y a pesar de que razonen, por eso son más impulsados muchos por las emociones, por los impulsos, ¿verdad? Entonces, uno a esas edades no puede tomar ese tipo de decisiones de una forma razonable por lo que usted dice. Ya cuando probablemente madure esta parte, que en la generalidad es a los 25, puede que en algunos casos suceda un poquito antes o en otros después, y puede que haya algún arrepentimiento, puede que vaya a provocarle, le cierre puertas en muchas cosas, porque como usted dice, son adolescentes que probablemente, no sé si quien se los financien esos tatuajes, esos piercing, sea sus papás o ellos mismos consiguieron el dinero. Ujú. Probablemente no consigan dinero para ir a donde un buen estudio, en donde le hagan un buen diseño, sino que lo hicieron en un lugar tal vez que no es tan bueno. Y eso también hace que ese tatuaje se vea mal, mae. O sea, un diseño que no esté Sí, o que ya en el tiempo, mae, que se se vea deteriore feo, mae. o que es una persona principiante. Entonces, Ujú. ya empezando desde ahí, el dibujo que se está haciendo en su piel, mae, probablemente no sea tan bonito. Probablemente las cosas que quiere hacer es porque simplemente quiere tener ahí un tatuaje y no porque represente algo. Bueno, igual, mae, en ese sentido sí, como que fuck it, digamos, porque usted se puede hacer lo que le dé la gana, mae. Digamos, ya cuando usted tiene la conciencia sobre lo que quiere para su futuro y lo que sea, mae, y para su cuerpo, mae, usted se puede hacer lo que le dé la gana, mae, que eso no le quita, digamos, como que sea una persona que siga siendo la misma persona buena que eso, lo que sea. Y ya hoy en día la sociedad, mae, prácticamente que no lo ve distinto. Lo que pasa es que, Pero, mae, depende porque la sociedad también es selectiva. Entonces, depende del contenido de esos tatuajes, mae, la gente lo va a juzgar, digamos, por... es que, a un final, de hecho ahora lo leíamos y lo veíamos, que empezó hace más de 5000 años, que en diferentes culturas representaban hasta estatus o representaban ideales o temas religiosos, etcétera.
Entonces, a un final lo que uno busca hacer a través de Mae, tatuarse manifestarse, mae. es manifestar algo, una idea, una historia, mae, o algo que a usted lo represente. Entonces, no es lo mismo que usted tenga, no sé, un cerebro y un corazón, mae, a que usted tenga una K-47, o tenga un puñal, o tenga la cara de un payaso, mae, Exacto. o tenga la muerte, o, O ande unas máscaras, mae, o de ande una... muerte Exacto. en los respaldares del carro, mae. O ande- Correcto, entonces, a un final, indiferentemente, o sea, uno respetando las inclinaciones de las personas y lo que le guste y lo que vea, no deja de transmitir algo, digamos, de transmitir una idea, o sea, violencia, y uno sabe que a un final esas cosas no traen nada positivo. Sí. Entonces, dice usted tiene un tatuaje y aparte de eso, está representando esto, digamos, algún tema de violencia, algún tema de X cosa, que no son tan positivas para la sociedad, se está manchando. Y, mae, ¿cuánta gente hoy en día más bien paga por borrarse tatuajes? También, Un montón, mae, porque porque se arrepintieron. fueron emociones del momento y no es realmente como lo que hoy en día representa su ideal o su, mae, no sé, su vida. Y entonces van y, mae, pagan un láser ahí o lo que sea para que les borren la vara porque ya no se sienten representados por ese tatú. Correcto. Me estoy Mae. acordando, dale. No, que ojo que no es la única vara, digamos. Nos hemos ido como más en el ride de los tatuajes, pero, mae, son varias cosas. O sea, le voy a hacer un poco más específico, mae. Por favor, adelante. El maquillaje. Entonces, Ok. no se puede usar en horario escolar. La medida incluye labios, mejillas, cejas, uñas y ojos. Ok. Estoy también de acuerdo con esta vara, mae. ¿Por qué? Mae, igual voy a sonar demasiado señor, igual soy un señor, Somos mae. señores, ya, Dale güey. picho, sí. Pero es que, mae, ¿por qué a veces, mae, pasa como que, así lo veo yo, mae, y sorry si estoy siendo demasiado conservador, mae, pero como que siento que se brincan las etapas, mae, ¿me entiende? Mae, como que usted ve chiquitas de 12, 13 años, pintadas, mae, que ya, mae, parecen, no sé, de 18, 19 años, mae, ¿para qué, weón? ¿Para qué acelerar la vara, me entiende? Vaya ahí, mae, go with the flow. Tranquilamente, es eso mae, no, mismo, no o sea, forzar, mae, ajá, las ajá. etapas, weón, ¿por qué? Porque eso viene, mae, y trae otras consecuencias que no son negativas que no son positivas para nadie, mae. Por ejemplo, y no sé si esté relacionado o no, mae, espero no pelarme el culo con lo que estoy diciendo, pero... Bueno, al final ahora se nos van a cagar todos. Exacto, Mucha pero, gente, mae, vea, digamos, por pero- ejemplo, el embarazo adolescente, mae. Ujú. Mae, una vara que afecta a un pichazo de gente porque, mae, porque tienen hijos en edades tempranas, porque, mae, entonces son personas que hasta tienen un riesgo mayor de deserción escolar y entonces ya quedaron en el camino, dependiendo en muchos casos del Estado, y ya, mae, fruncan un montón de sueños o de, no sé, mae, de objetivos de vida que tenían, o los tienen que posponer porque se da una circunstancia ahí, mae. Entonces, si tal vez en ese tiempo usted no hubiera estado, mae, tan enfocado como en sentirse adulto, sin serlo todavía, se hubiera enfocado, proyectado a disfrutar otra etapa diferente, mae. Sí, Cosas que sí. hace uno durante ese tiempo que no son necesariamente como tan de la adultez. Yo no sé si eso esté relacionado directamente, porque sí sé que, o sea, primero el tema de que se quieran tal vez ver mayores, Ajá. claramente, hay una Mae, gran es que influencia cuántas por... veces usted no ha visto gente en bares con 16 años haciéndose pasar por adultos, mae. Sí, sí. Y se las creen fácilmente porque se parecen ya, a Mae, gente grande, yo mae. fui un caso de eso, o sea, Ok. yo entré en algún momento a un bar, siendo menor de edad, Ujú. yo fui padre adolescente, Ok, imagínate, sé weón. que tal vez mi caso es una excepción, porque sé que otro montón de personas no logran tal vez cumplir ciertas cosas Ujú. y pasan estas cuestiones, llamémosle negativas, porque tal vez no se realizaron como personas, en el sentido O de se pueden que, realizar, pero mae, después. o después O sea, también, exacto. pospone ciertas cosas, pero todavía en el caso del hombre, mae, siento que es un poco menos complicado. Ujú. Porque uno no tiene que vivir todo ese proceso de transformación del cuerpo. Ma, imagínese a esas edades tempranas, a los 15 años, ma, 14, cuando su cuerpo, ma, anatómicamente no está preparado todavía, ma, para eso. Entonces Ujú. es como eso, ma, después, ma, el bebé tiene mucho más apego con la mamá, entonces la mamá es quien va a tener que Lidiar con sacrificar eso. más tiempo, digamos, de estudio, de lo que sea, para el bebé, mientras que el papá, ma, sí, ahí está atento y tratando de colaborar en todo hoy en día, que ya tenemos un rol más activo, pero igual manera no hace los sacrificios que hace la mamá, Lo que iba mae. a Es decir que es es que muy no, distinto, sí, mae. sí, lo que pasa es que le entiendo el punto, pero creo que no está correlacionado el tema de los embarazos adolescentes. Más, podría apostar de Ok. que más bien han disminuido, no sé si tiene algún dato. No tengo un dato a mano, pero a lo que voy es como que yo no digo específicamente que el maquillaje produzca eso. Yo digo que el maquillaje es parte de
una tendencia a acelerar etapas. Sí, Entonces, si usted tiene 12 y usted ya se maquilla, mae, ya usted, bueno, obviamente no sé usted, mae, pero digamos, una muchacha, por ponerlo así, en un contexto demasiado heteronormativo, una muchacha se comienza a maquillar, mae, a los 12 años y ya parece de 16, weón. Y sí, sí, entonces, es ¿qué está que haciendo ahí, mae? Brincándose una etapa, mae, en la que tal vez podría estarse dedicando a otras varas, más propias de la niñez o de la etapa en la que corresponde. correcto. Es que hay muchas cosas que se correlacionan con ese comportamiento, sabemos, el Ujú. tema de las redes sociales, no es algo que la mayoría de los padres regulen, simplemente porque ahora saben que a través del teléfono se lo dan a los niños o a los adolescentes Y ya se y quitan de encima la se bronca, sí. desentienden de exacto de ellos, no controlan lo que están viendo ahí, y empiezan a tener influencia de esta música, de estos temas de maquillaje, de estos comportamientos, y eso que no está siendo regulado por parte de la familia, van y lo reflejan en los colegios, Ujú. mae. Entonces es algo más fuera de la institución educativa, digámoslo, más, sino es más como el tema de la familia, mae. Y ya uno ve el tema de la familia, ya va uno más para atrás de muchas otras cosas. Mae, totalmente. Bueno, vea, el maquillaje era una, los piercings es otra, que estamos en la misma línea, mae. Ujú. Nada de esto incide en la calidad académica, pero yo creo que intenta limitar, mae, como estereotipos, poner un poco más de orden, de disciplina y que al final de cuentas sea la persona ya con cierto criterio quien decida qué Ujú. quiere o cómo quiere verse, mae. Cabellos de colores también, mae. En el caso de los tatuajes, no es como que si usted tiene tatuajes no lo van a aceptar. La verdad es que si le detectan un tatuaje nuevo, ma, entonces hacen como un reporte a la casa, me imagino, y al Patronato Nacional de la Infancia. Ok. Ma, en el caso de los pelos de colores, ma, no sé si aplica para mujeres también, porque históricamente las mujeres han podido como teñirse el pelo y nunca ha pasado nada con eso, a menos de que sea como un color ya muy llamativo, supongo, Ujú, ma, que ujú. ahora es como muy dado, no sé, un rosado fosforescente, ma, un verde ahí, medio loco, ma, alguna vara. Eh, bueno, vea lo que me dice aquí nuestro compa en controles. Ok. ¿Cuál es la fuente, mae, de esta vara? Estaba descargando la ChatGPT, Porque, mae. mae, Y la sí, chichi. es Entonces estoy que, mirando. Mientras yo intento. Ajá, siga ahí. mae, Uno, no, dos. básicamente, mae, ligando como todos estos temas a Ajá. asuntos de curiosidad, mae, también, y varas así, mae, Es que son interesante, propios, sí. digamos, de las edades tempranas. Es que es complejo. Yo creo que va más allá de regularlo a través de los colegios o de las instituciones, mae. Bueno, Siempre ojo la tenemos. vara, mae, no se van a meter con el pelo largo, Ok. porque y lo van a dejar ahí como a criterio de los estudiantes, mae. Cuando yo estaba en el cole no se podía usar el pelo más largo que a donde empieza la oreja, mae. Ujú. Entonces yo lo que hacía era que me subía la camisa del colegio y me tiraba el pelo por detrás de las orejas, mae, Para que se lo y guardara ahí. entraba así, mae. Qué trama. Ajá, y Por si no lo fueran a ver. mae, y otra vara, por ejemplo, cuando, no sé ustedes, mae, cuando estaba en el cole, pero cuando yo estaba en el cole, mae, el ride era ir en tenis, mae. A nadie Ajá. le gustaba usar Bueno, zapatos. de hecho eso iba a decir ahora, mae. Yo me acuerdo, y en diciembre, ¿verdad? Los regalos de Navidad, uno buscaba, claramente no la mayoría, pero uno buscaba como que las tenis que se compraran fueran negras Para que se alinearan un para toque que yo ahí. las pudiera andar y también poder usarlas en el cole. Ajá. Mae, a mí me pasaba esa misma vara, pero teníamos este director que era demasiado estricto, mae. Ujú. Entonces la vara como que era medir, mae, de qué manera usted podía llegar a cierta hora que el mae estuviera en otras o no ¿Cómo se estuviera. llamaba o cómo se llama? Mae, se llamaba Walter Acosta. Un saludo a Un Walter saludo si Acosta todavía, ahí. si todavía vive. Si todavía vive, vive, Ya uno vive. está en esa edad en que ya uno cuando se refiere a alguien del pasado tiene que decir si todavía vive, porque ya uno Sí, está viejo, mae, mae. ¿será? No, fijo, están todas, Y don Walter. ojalá que sí, mae, que Orden. esté poniendo orden ¿En ahí cuál colegio? mae, no sé, en el que yo estaba era ahí, mae, en uno de por ahí. No quiere decirlo. Mae, no, todo bien, weón, pero y Sí, para no sí, sí. especificar, mae. Pero, mae, me parece muy bien que el mae hacía esa vara. El tema del pelo sí no estoy tan de acuerdo, mae, porque no sé qué tan buen peluquero era el mae, pero siempre me dio demasiado miedo que me pasara, Es mae, que como esa llegar y que el mae me metiera ahí a pasarme la dos. es que sí, o sea, ahorita mientras hablamos del tema y todo lo demás, creo que es una línea muy delgada, como en este tipo de prohibiciones. O sea, Ajá. es como hacerse las preguntas, que ahorita no vamos a tener las respuestas, pero ¿qué es lo que buscan regular? ¿Para qué lo buscan? O sea, ¿qué es lo que buscan hacer? ¿Para qué lo buscan hacer? Estamos volviendo al tema de inicio, cuando yo le decía que era una vara también política. ¿Por qué? Por ejemplo, la línea del actual gobierno es más conservadora, entonces va más como con ese tipo de tendencias. Mae, los gobiernos anteriores eran progresistas, entonces iban con una Correcto. línea distinta en la que permitían como ciertas varas
que ya se han visto como en otros países que tienen una línea más progre también. Es que ese es el punto, y claramente usted da con parte de la respuesta. Definitivamente es un tema político. Veníamos en una corriente, digamos, conservadora, en la que no habían solución de muchas cosas. La sociedad le dio, digamos, esa apertura a la vara más progre, más libertaria. Vimos que era lo mismo o hasta peor. Entonces ahora la corriente política latinoamericana se está inclinando otra vez por el tema ya más conservador, que familia, etcétera. Pero me voy a desviar muchísimo del tema, será para otro día, pero ahí no está la respuesta. Lo que pasa es que es un tema político en donde a través de estas pequeñas acciones igual buscan distraer, volver a ciertas creencias, ciertas ideas para volver a exactamente lo mismo. Pero regresamos al adoctrinamiento donde empezamos. No lo voy a quemar. Dejémoslo ahí, no lo quiero quemar aquí que la gente nos cuente qué opina de toda esta vara, si sienten que eso en efecto incide como en que se ordene un poco más el estudio, o por ejemplo los centros de estudio, en que no se vea como tanta situación. Hay varas que uno ve que uno dice, no sé, que un estudiante se desvivió, por bullying. O, bueno, no sé, o si creo que todo igual, que todo tiene relación al final, si piensan que es algo que va más allá, como sienten que es algo que va a ordenar y que va a poner más, rigidez en los centros educativos, como que va a poner a los estudiantes más en línea, y los va a hacer más responsables. Yo, digamos, si me está preguntando a mí, no. O sea, como le digo, es algo que va más allá de eso, que piensa la gente, ¿sí? Si piensan que es algo como yo, que es algo que va más allá y de lo político. Opinen. Que realmente no es algo que les interese a los que están en el poder, simplemente es distracciones. ¿Qué es adoctrinamiento? Para cerrar, mi amigo. Yo considero que es establecer una corriente de pensamiento a través de lo académico. Entonces, llevar los contenidos académicos, no sé, de un país, por ejemplo, y tener ciertos contenidos implícitos que vayan acorde con el tipo de política que usted quiera impulsar en favor de sus intereses. Ok. Así lo veo yo, De acuerdo. Ahí nos cuentan, entonces. Está bien. Linda, muchas gracias. Pura vida. Eso fue lo normal. Bueno, viva Heredia. No,